A veces cuando miramos hacia atrás nos damos cuenta de que no estábamos amando, seguramente era idealizar un amor, un cariño que sentiste que alguna vez era solo tuyo, pero te equivocaste y que a pesar de que hiciste todo porque se quedara, se fue y nunca volvió. Perla no es solo un personaje, es una expresión por todas las veces que tú también sufriste, un símbolo de todas esas personas que aprendieron a callar para que las quisieran, de quienes pensaron que si daban todo lo que tenían al final serían elegidas, pero no lo fueron, porque nunca fueron vistas con esos ojos realmente. Hoy quiero contarte la historia de Perla, de cómo fue que sobrevivió a un amor que no hubo contestación y cómo esto afectó a su mejor emocional, cosa que más de uno se sentirá identificado. Well, I think you're pretty great. En el universo de Steven Universe, las perlas no son guerreras, no son líderes, son simples adornos, gemas nacidas para ser sirvientas, calladas, elegantes y obedientes. Perlas que no tienen voz, no tienen sueños y no deberían tener voluntad. Pero sin embargo, la nuestra fue distinta y ahí es donde entra Peridot, porque aunque amamos su desarrollo, Peridot llegó siendo un reflejo antiguo y algunos actuales de la sociedad, arrogante y egoísta. Y para ella, Perla no era más que una ayudante. Una perla no puede construir algo así. ¿Por qué no? Porque las perlas no son para esto. Ellas son para estar por ahí, verse bien y cargar las cosas por ti, ¿cierto? Es suficiente. Ese es el golpe directo que muchas mujeres han escuchado en la vida real. No sirves para esto. Lamentablemente, esto habla sobre el mundo donde estamos y cómo encasillan a una persona por su estereotipo. La serie da un golpe de realidad a todas aquellas personas que buscan reducir su capacidad a otras solo por nacer o ser fabricadas como fue, viendo algo más profundo con historia y de cierta parte sentimental por todo lo que sufrió, ya que la perla de esa historia nació para servir a Diamante Rosa. Pero en algún punto algo cambió, porque Rosa no la trató como las demás, porque en vez de hacerla sentir inferior, la escuchó, porque le permitió estar cerca. Específicamente en la serie se nos dice que fue la segunda, pero entonces, ¿cómo comenzó toda esa historia? Simplemente nuestra perla sintió algo prohibido para su tipo de gema, algo que ni las propias diamantes podrían permitirse, y esto es enamorarse. Solo por ella vencer. Es como vas a triunfar. Por ella vencer para poder hacerlo por él. El amor que Perla sintió por Rose Cuarzo o Diamante Rosa no fue cualquier amor, fue devoción, fue entrega, fue un amor que lo dejó todo. Perla luchó en una guerra, mintió durante siglos y cargó con secretos que la destruyeron por dentro, esperando en cambio los mismos actos o consideraciones que ella hacía, y sin embargo Rose nunca la eligió a Greg, un humano, alguien a quien conoció por un breve instante y que en poco tiempo se convirtió en el padre de Steven, es decir, la primera vez en la que una diamante de verdad se enamora, producto con el cual sale Steven, haciendo que él y Rose no puedan estar en el mismo plano, con el cual Perla tuvo que criar, proteger y esforzarse por él. ¿Qué importa? Ya lo hecho está. A su hijo yo debo cuidar. Imagínate eso, criar al hijo de la persona que amabas con el hombre por el cual te reemplazaron, y hacerlo porque en un primer instante tienes las esperanzas de que va a volver. Ese dolor no se ve a simple vista, pero está ahí, en cada gesto, cada silencio de Perla. No todo el mundo se recupera de una defección, algunos simplemente aprenden a vivir con ella. Dejo en claro que Perla sí amó a Steven, le guarda cariño porque Steven no solo fue querido como el hijo de Rose, que en un primer instante sí fue eso, pero con el pasar de los episodios se deja ver la madurez sentimental que tiene Steven. A tan temprana edad entendió lo que pasó Perla, lo que tuvo que vivir y que todo el drama que se había generado fue producto de su madre, el cual nunca conoció. No, you've never even met her. Perla claro que vio esto, sintió el valor de Steven y ahora cambió su relato por él. Ya no es hacer cosas por alguien más, sino porque ella misma quiere hacerlo. Pero la historia entre Rose y Perla no termina en un amor no correspondido, porque Rose, como ya explicamos en otro video, era diamante rosa, y Perla fue la única que lo supo desde el principio. Ella ayudó a encubrirlo, y lo más cruel es que no podía hablar de ello, literalmente, porque Rose le prohibió con una orden directa como diamante sobre contar la verdad. Como mi última orden de diamante para ti, por favor, nunca hablemos de esto otra vez. Nadie puede saberlo. ¿Puedes imaginarte lo que sentía Perla por dentro? Guardar un secreto que te destruye por miles de años, ver cómo tus compañeras llegan a desaparecer enfrente tuyo y no poder decir una sola palabra. Perla lo hizo porque pensó que era lo correcto, porque pensó que eso era amor, pero al final solo se quedó con el peso de una culpa que no era suya. Y si se dan cuenta, el único ser que no le pudo mentir fue Steven. Tal vez porque lo quería mucho, tal vez porque tenía o le recordaba algo a Rose, pero al final
Perla se nota el profundo cariño que le tiene. Ese instante en que entendemos de verdad que alguien se fue para siempre, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y que por más que lloremos o intentemos cambiar, esa persona no va a regresar. Para Perla, ese momento fue una herida abierta durante años. Rose desapareció y en su lugar nació Steven. Pero Perla no pudo ni quiso aceptar esa realidad. Durante mucho tiempo la vimos. Perla no trataba a Steven como Steven, lo trataba como una extensión de Rose, una herencia viva de su amor, una oportunidad de revivir algo que ya estaba muerto, y eso es tan doloroso como tóxico. Steven no podía ser el mismo, y Perla no podía dejar de mirar hacia atrás. Todo en ella seguía girando en torno a Rose, su lealtad, sus memorias, incluso sus celos hacia Greg. Era esa obsesión de no poder soltar, pero la vida tarde o temprano te obliga a mirar de frente. No fue un solo evento, fue una suma de momentos, miradas, conversaciones, errores. Ver a Steven crecer, verlo cuestionar todo lo que Rose dejó sin resolver, verlo sufrir por secretos que ni siquiera eran suyos. Perla entendió que no podía seguir idealizando a alguien que también cometió errores, que también mintió, que también rompió a muchas personas en su búsqueda de libertad. Rose fue una revolucionaria, sí, pero algo que no se puede negar es que también se equivocó en varias cosas. Tal vez no fue una persona de maldad pura, pero cometió varios errores, y aceptar eso no significa dejar de amar, significa dejar de poner a alguien en un pedestal inalcanzable. Perla por fin empezó a ver a Steven como lo que realmente era, un niño, no como una sombra, no como un reemplazo de Rose, sino como su propio ser, y ahí es cuando empieza su verdadero proceso. Y tal vez era una tonta, tal vez un poco egoísta, pero, pero ella... Cuando pensamos que ya lo sabemos todo sobre Perla, llega Voleibol, o mejor dicho, la otra Perla, la Perla Rosa, la que pertenecía a Diamante Rosa antes de que Perla llegara a su vida. Y lo que revela su historia es cine. Voleibol no es solo una gema más, es el espejo que le recuerda a Perla que no fue la única, que su relación con Diamante Rosa también estuvo llena de manipulación, de secretos y de palabras no dichas, que hasta una grita quedó marcada para siempre en el rostro de este personaje. Y esa grita no fue producto de una guerra, no fue una batalla, fue un arranque de enojo, un momento que Steven jamás imaginó, pero que dejó a las dos perlas con una verdad que no podían seguir escondiendo. Amaban a alguien que no era capaz de amarlas bien, amaban a una persona rota, caprichosa, que proyectaba su dolor sobre quienes tenía cerca, y aún así siguieron justificándola, que era muy inestable con sus poderes, ella estaba confundida. Es el pensamiento clásico del amor tóxico, de justificar solo porque ese amor alguna vez te hizo sentir especial. Siento no haberte creído. Parece que sigo poniendo excusas por ella. ¿Es eso lo que he estado haciendo? Pero ella no quería, pero te lastimó. Quedaste malherida. Perla se encuentra cara a cara con esa realidad y lo que es peor, se encuentra con alguien que vivió lo mismo que ella desde otro ángulo, con voleibol. Entendemos que no se trata de una rival, se trata de otra víctima que también se rompió tratando de complacer una figura imposible y eso duele. Este episodio no solo reescribe lo que sabíamos de Rose, reescribe a Perla, porque nos obliga a ver su historia como la de una persona que fue por años leal a una mentira disfrazada de amor, y vemos cómo es su primera toma de contacto de Perla una vez aceptando lo que Rose Cuarzo hizo. Por último, repasemos los errores de Perla, porque sí, para llegar a sanar también tuvo que darse cuenta de estos mismos errores, ya que fue capaz de mentir y lastimar por las razones que ella creía correctas. Una de las más grandes fue mentirle a Garnet. ¿Recuerdas cuando Garnet se fusiona con Perla para detener a una supuesta amenaza mayor, que al final era Period? Pero termina siendo la propia Perla que provocaba las cosas a propósito. Perla había estado forzando una fusión con Garnet, no por estrategia, no por necesidad, sino porque se sentía vacía. Quería sentir esa conexión que de por sí Garnet ya tenía con Rubí y Zafiro, y cuando todo salió a la luz, Garnet se sintió traicionada. Episodios después, vemos cómo la fusión se vuelve inestable por esto. Y eso solo fue una muestra de lo lejos que podría llegar a ser cuando no enfrentaba su dolor. Otro de sus errores fue cómo trató a Greg. Perla lo despreció, lo ridiculizó, no porque él fuera malo, sino porque ella no podía aceptar que Rose lo eligiera y en vez de sanar su dolor, lo convirtió en desprecio. Y Steven, su hijo, creció en medio de esa tensión, tanto que literalmente dedicaron un episodio exclusivo sobre esto y seguramente lo hayas visto porque es el más viral. Y sin dejar de menos, también fue hiriente con Amatista. Durante mucho tiempo Perla no la respetó, no la veía como alguien de igual a igual, la veía hasta inestable, como un error de fábrica, y aunque con el tiempo llegaron a quererse profundamente, no podemos ignorar que Perla fue dura, estricta, condescendiente, y parte de sus comentarios hacían que Amatista se sintiera mucho menos. Incluso con Lápiz fue muy dura al principio, la trató como una amenaza permanente, cuando Lápiz solo quería comprensión.
alguien que la escuchara y la entendiera y le ayudara a salir de ese infierno que vivía. Pero al final lo bueno es que Perla se arrepintió de todo lo que hizo, creció, maduró y tuvo uno de los mejores desarrollos de personajes mostrados en la serie. Es fácil de identificar y que cada uno se sienta aludido con sus propias palabras. Es sin duda la Crystal Jen más humana. Déjame en los comentarios si quieres un video de algún personaje en específico, de una serie o película. Saben que siempre respondo a todos los comentarios. Suscríbanse, denle like y nos vemos la siguiente semana con otro video. Muchas gracias.